Romanos capítulo 6, versículo 1, según la Nueva Versión Internacional, dice así la palabra de Dios. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a sus malos deseos. No ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿En qué te afecta a ti que Cristo haya resucitado? ¿Qué utilidad tiene eso para ti? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué importancia tiene eso? La resurrección para nosotros es un hecho histórico, igual que la muerte de Cristo lo fue. Pero es algo que se celebra como una costumbre religiosa, como una cultura, que está basado, por supuesto, en la historia, pero también otros personajes históricos murieron, vivieron, por supuesto, no resucitaron. Pero se celebran muchas veces los días especiales del nacimiento o de la muerte de alguien importante, pero eso no nos afecta a nosotros para nada. Nos da igual cuándo vivió y cuándo murió Napoleón, cuándo murió y vivió el César, o Carlos III, o cualquier otro político o artista o persona importante en este mundo. Nos importa muy poco, nos afecta muy poco qué pasó con esas personas, qué hicieron o qué dejaron de hacer. Sus vidas están escritas en un libro de historia que solamente los estudiantes leen y a la fuerza, y el resto nos importa un pimiento qué hizo o qué dejó de hacer. Y también muchos hoy han celebrado esta semana de pasión que termina con este día de resurrección que se celebra en la cristiandad, llamado así, de personas a las cuales no les afecta en absoluto lo que están celebrando. No tiene nada que ver con sus vidas. No tiene nada que ver con qué sienten en su vida diaria, en cómo viven cada día de su vida, qué decisiones toman, cómo tratan a las personas en su familia, en su trabajo, cómo es su carácter, cómo es su conducta, cómo son sus obras. No les afecta para nada, porque todo eso está aquí, pero no aquí. Tiene que ver con lo que han oído, que le ha transmitido su abuelita, su papá, su mamá, pero que tiene que ver solo con la charanga, solo con lo externo, solo con lo que los demás pueden ver, pero que no afecta a sus vidas en absoluto. Jesús dijo
Este pueblo con sus labios me honra, dijo así del pueblo de Israel, pero su corazón está muy lejos de mí, pues enseñan tradiciones de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Alguien puede tener en su boca mucha religiosidad y mucho de la pasión y de la muerte de Cristo, y sus corazones están muy lejos de Dios, como sabemos que ocurre, por desgracia, cada día. Sin embargo, para nosotros los creyentes, para los nacidos de nuevo, para los hijos de Dios, la resurrección de Cristo no solamente es un hecho histórico, que por supuesto certifica el perdón de los pecados y la vida eterna, sino que tiene que ver con lo que me pasa a mí cada día. Tiene que ver en cómo vivo yo cada día. Tiene que ver en cómo muero al pecado y cómo vivo en Cristo Jesús. Tiene que ver con las decisiones que tomo, con las palabras que digo, con cómo yo me siento, en cómo soy, qué conducta y qué carácter es el mío. Tiene que ver conmigo. No es algo que está encerrado en un libro, es algo que tiene que ver con mi propia vida. Y por eso Romanos 6 nos explica el paralelismo, es decir, la comparación, el reflejo que hay entre la muerte y resurrección de Cristo y la muerte y resurrección en el creyente. Si sabes que estamos pensando acerca de la vid y los sarmientos, y cómo nosotros hemos sido injertados en la vid que es Cristo para que llevemos fruto para Él, ¿qué pasa con el injerto cuando se une a la vid, que se hace uno con ella? Entonces, el injerto muere, como parece que muere en el invierno, y el sarmiento muere junto con la vid, injertado en la vid, pero también resucita cuando llega la primavera y brota, participando de la savia, participando del jugo, de la vida que la vid le proporciona al sarmiento que después dará el fruto. Y así pasa con el creyente. El creyente, los cristianos verdaderos, morimos con Cristo al pecado, tal como Él murió en la cruz, como muere la vid aparentemente en el invierno, y resucitamos a una vida nueva, como ocurre en la primavera, donde la vida rebrota y donde parece que había muerte, ahora hay una vida nueva fructífera. Hay, según la Biblia, dos resurrecciones. Una tiene que ver con el alma. Tú y yo tenemos cuerpo y alma. No somos materia, no somos simplemente carne y aminoácidos y energía y química, sino que tenemos un alma inmortal, la cual está dentro de un cuerpo mortal, de un cuerpo que se fatiga, que se cansa, de un cuerpo mortal. Y la palabra de Dios habla de la primera resurrección, que es la resurrección del alma, y la segunda, que tiene que ver con el cuerpo. La resurrección espiritual, la resurrección del alma, es esa que menciona la palabra de Dios y en la que el apóstol Pablo dice que quería conocer el poder de la resurrección de Cristo en él, es decir, esa nueva naturaleza dándole vida a Pablo, dando su poder en él para ser la persona que vive en vida nueva semejante a Cristo. Y luego está la otra resurrección, la resurrección del cuerpo, porque nuestros cuerpos un día van a ser desechados, van a ser aparcados en una tumba o van a ser incinerados o lo que fuera que pase con ellos. Nuestros cuerpos van a ser también resucitados un día. Esa es la segunda resurrección. Y por lo tanto, las dos cosas juntas, resurrección espiritual y resurrección corporal, se llama en la Biblia glorificación. Es decir, un cuerpo nuevo y un alma nueva. Una alma nueva regenerada en un cuerpo nuevo transformado para ser perfectos. Y por eso dice la palabra de Dios, a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, transformó completamente como si fuera parecidos a Cristo. Y por eso la Biblia dice que, le dice Pablo a los colosenses, si habéis resucitado con Cristo. Pero, a ver, ¿cómo que habéis resucitado con Cristo? Estaban todavía vivos. Sí, pero habla de sus espíritus, de sus almas, porque habían recibido vida nueva, habían nacido de nuevo. Eres la resurrección espiritual. En unión con Cristo Jesús nos resucitó
y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es decir, que en Cristo ya nosotros los creyentes estamos resucitados con Él, sentados con Él, esperando que regrese. Pero ya lo estamos con Él. Quiero que miremos hoy 3 paralelismos, 3 reflejos, 3 comparaciones, 3 similitudes entre la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. Y ahora tú tienes que juzgar, cuando veamos estas 3 cosas, dónde estás tú. Si eso se aplica a ti o está hablando de otro. Si eso tiene que ver contigo o tú estás en otro planeta. Estás en otra esfera, en otra dimensión. Si tiene que ver con tu vida o tiene que ver con la vida de los demás y no tu propia experiencia. Lo digo esto porque la semejanza en la resurrección de Cristo es la evidencia de que tienes vida, de que de verdad eres cristiano. La primera de ellas es la resurrección de Cristo y la nuestra se asemejan en su orden. Y me explico. Cristo primero murió y después resucitó. Nadie puede resucitar, levantarse entre los muertos, si no ha muerto primero. Y Romanos 6, que hemos leído ahora mismo, que nos dice: si hemos sido injertados en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la semejanza de su resurrección. El cristiano primero, como hemos visto, muere al pecado. El domingo pasado enterramos a Lida, espiritualmente hablando, el símbolo del bautismo, en la tumba que hay aquí debajo, ¿verdad? Espiritualmente, en el símbolo del bautismo, ella dijo: yo he muerto con Cristo al pecado y el agua por lo tanto me cubre. Pero después la sacamos del agua, ella quería salir del agua también, y la sacamos del agua y entonces, con eso estaba diciendo ella: ahora he resucitado con Cristo a una vida nueva. Ese es el símbolo del bautismo, de lo que ha ocurrido. El cristiano primero muere al pecado y después resucita con Cristo a una vida nueva. De niño a mí me gustaba tener gusanos de seda. No sé si alguno de vosotros lo habéis tenido. Era, como no había ni internet, ni videojuegos, ni esas cosas, pues vivíamos de otra manera. Entre otras cosas, pues gozando de la naturaleza. Y en una caja de zapatos conseguí unos cuantos gusanos de seda. Esos gusanos que comían morera, yo les buscaba hojas de morera, durante un tiempo criaban allí. Y eran no muy bonitos. Pero llegaba un momento en que fabricaban su nido y ocurría algo maravilloso. El gusano moría y nacía la mariposa. Y al final tú veías como otro ser diferente salía de ahí. ¿Qué es lo que ocurre con un cristiano? Un cristiano muere al pecado, gusano, vive una vida nueva en Cristo, mariposa. Una vida totalmente diferente, una vida nueva. Y entonces el apóstol Pablo dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre, es decir, del pecado, y revestirnos del nuevo hombre, la justicia y la santidad de la verdad en Jesucristo. Muchas veces esto en el tiempo van juntos, las dos cosas a la vez, pero antes de poder revestirte con la ropa nueva, tienes que despojarte de la ropa vieja. Por eso, todo cristiano primero muere con Cristo al pecado y después resucita con Cristo a una vida nueva. No puedes recibir vida nueva sin primero morir. Por eso es necesario morir primero al pecado. Hay entonces una similitud muy grande ahí. Muchos quieren vivir en la bendición de Dios, pero nunca matar sus pecados. Y eso no funciona. Yo quiero vivir con gozo. Yo quiero vivir con paz, yo quiero vivir con bendición, yo quiero que Dios me apruebe, me bendiga y que me dé esto y lo otro y lo demás allá, pero nunca voy a renunciar a mi pecado. Mis pecados favoritos los voy a guardar bien guardados. Seguiré siendo un envidioso,
rencoroso, codicioso. Seguiré viviendo en la inmoralidad. Seguiré practicando mis pecados escondidos y ocultos y seguiré viviendo haciendo lo que me da la gana. No haciendo lo que Cristo dice, sino lo que mi carne le parece, lo que mi viejo hombre le parece. Pero por otra parte quiero la bendición de Dios, es decir, quiero resucitar sin morir. No, espera un momento, espera. Cristo fue crucificado primero y después resucitado. Nadie puede vivir una vida nueva sin morir primero a su pecado. Y es por eso que tantos cristianos de dientes para afuera nunca cambian. Ellos dicen que son cristianos, pero no se les ve para nada ningún cambio en su vida. Siguen siendo exactamente iguales. Aquellos que aman tanto el dinero, tanto el placer, la comodidad, las cosas de la tierra, se centran solamente en lo material. Piensan simplemente en cómo comer bien, cómo beber bien, cómo vivir bien, cómo ganar más dinero, cómo trabajar y cómo adorar la familia, las cosas de la tierra. Nunca han matado su pecado y luego dicen, ¡ay, quiero la bendición de Dios! Vamos a ver. No. Muchos quieren lo que Dios les da, pero no quieren que Dios les quite. Y es por eso que tantos intentan llenar su vida con cosas de Dios sin vaciarlas primero de su pecado. Y verás, los seres humanos somos como una botella. Tú no puedes meter nada en una botella llena. Y si nuestras vidas están la mitad de ellas llenas de pecados que no queremos renunciar a ellos porque los queremos mucho, llevan muchos años con nosotros, y realmente nos da gustillo tenerlos, entonces no podemos ser llenos de lo que Dios quiere darnos. Así que tú verás lo que haces, pero que sepas que para resucitar hay que morir primero. Y el apóstol Pablo dijo, yo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo y disfrutar del poder de su resurrección. Pablo dice que renunciaba a todo, aún lo legítimo, en donde se apoyaba su propia carne, para recibir de Cristo. Semejanza número 2. Hay un cambio radical en la resurrección de Cristo. Él fue enterrado, después de haber sido atravesado con aquella lanza, después de haber sido allí muerto, entregando Él su espíritu, y por decirlo de alguna manera como rematado, para asegurarse de que estaba muerto a través de aquella lanza. Fue recogido en aquella sábana y puesto en el sepulcro de aquel hombre, José de Arimatea, donde nunca hubo ningún otro muerto. Y allí fue sepultado. Sin embargo, al tercer día, como nos dice el Evangelio, resucitó. Y mira la diferencia que hay entre Jesús crucificado en debilidad, en maldición, en abandono, en traición, en soledad, en sufrimientos en su cuerpo y en su alma. Él muriendo lentamente allí, esa agonía horrible, durante 3 horas por lo menos, allí en la cruz. Y una vez que Él entrega su espíritu y da aquel gran clamor, Él es un cadáver. Él es su cuerpo depositado en una tumba. Pero cuando Él resucita en cuerpo y alma, entonces hay un cambio radical. Y eso es exactamente lo que ocurre en un cristiano. Pablo dice en Efesios 2 que estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Jesús, lo hemos leído antes, decía, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. A ver, ¿cómo puede un muerto oír una voz? ¿Te vas tú a hablar al cementerio con las tumbas que hay allí? ¿Pueden oírte acaso? Hay personas que, por diversos motivos, hablan con las tumbas. Y algunos otros que invocan a los muertos, pero no hay ninguna reacción de ellos. Pero Jesús dice que los muertos espiritualmente hablando oirán su voz, porque Él les dará vida,
Y entonces esa gracia encontrará a aquellos que están en la tumba de su pecado, muertos en pecado, y ahí recibirán vida. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Eso es lo que ocurre en un cristiano. Cristo dejó de ser un cadáver. Cristo dejó de estar en un cementerio. Cristo dejó de estar envuelto en una sábana, listo para ser amortajado. No, Cristo se levantó de la tumba y la muerte no tiene dominio sobre Él nunca más. Y así la palabra de Dios dice que estando nosotros en la tumba del pecado, amortajados en nuestras maldades, allí sepultados, sin que hubiera ninguna esperanza de ser vivos, allí la voz de Dios nos llamó. Y fuimos llamados a ser vivos en el Espíritu y andar en el Espíritu, para no vivir conforme a los deseos de los hombres pecaminosos, sino conforme a la voluntad de Dios. Fuimos revestidos del nuevo hombre. Fuimos santificados por aquel que tiene poder para levantar a los muertos de sus tumbas. Ahora somos luz cuando éramos tinieblas. Ahora estamos vivos cuando antes estábamos muertos. Ahora somos libres cuando antes éramos esclavos. Ahora queremos los deseos del Espíritu cuando antes queríamos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay un cambio radical. ¿De verdad hay cambios radicales en nuestra vida? Radical quiere decir de raíz. Cuando hablamos de algo que algo es radicalmente diferente, queremos decir que algo en su raíz es completamente distinto. Lo que distingue a una planta de otra es la raíz de la misma. La raíz demuestra qué naturaleza tiene una planta. Por eso no hay dos plantas iguales en sus raíces. Cada una tiene su propia raíz distinta. Y por eso, cuando alguien ha resucitado con Cristo a una vida nueva, hay un cambio radical. Esa persona tiene una nueva voluntad. De pronto, donde antes iba corriendo al pecado, ¡ay, no necesito! ¡No puedo vivir sin esto! ¡Tengo que ir a por esta cosa! Ahora dice, yo ya no necesito eso, yo no lo quiero. Ahora quiero lo de Dios. Ya no quiero esto, lo detesto, lo aborrezco. Y si alguna vez caigo en eso, me da asco. Y quiero volverme a las cosas de Dios. Porque ahora amo lo que Dios ama y odio lo que Dios odia. Ahora hay unas nuevas alegrías en el creyente. El creyente verdadero se alegra y se goza en las cosas de Dios. Lee su palabra, ora a Dios, va al culto a Dios, se goza en eso, le gusta, le agrada. Mientras que antes las cosas de Dios, ¡wow! ¡Qué petardo! ¡Qué aburrimiento! A ver si termina esto ya. Esto es un fastidio increíble. El creyente ama la oración y detesta las otras cosas del mundo. ¿Sabes? Cuando yo no era cristiano y mis padres me llevaban a la iglesia, para mí era una tortura aquello. Era un aburrimiento total. Porque como yo no era cristiano, pues es como si te llevan a los toros y odias los toros. Es como si te llevan a ver un partido de fútbol y a ti el fútbol te aburre. Para mí era tan aburrido como presenciar los saltos de la hípica que ponían siempre todas las navidades. O los saltos de esquí. En la tele ponían los saltos de esquí y como no había otra tele nada más, en la casa había 2 canales nada más y había que tragarse los saltos de esquí. ¡Pling, pong! Ahí va los... ¡Qué aburrimiento! Y a alguien que no es cristiano, el culto le parece un soberano aburrimiento. Y si está ahí, está por formalidad, pero si puede, se larga. Cuando alguien es cristiano, ocurre algo diferente. Cuando yo no era cristiano, me sentaba con mi primo, que tampoco era cristiano, en la última fila, y allí nos dedicamos todo el tiempo a estar charlando y a hacer otras cosas y tal, hasta que venía y nos regañaba uno de los diáconos. Pero siempre nos quedamos ahí. Pero cuando el Señor me dio vida en Cristo Jesús y fui nacido de nuevo, me puse en el primer banco y empecé a escuchar al pastor por primera vez. Antes lo soportaba, pero ahora lo escuchaba. Pero no a él, sino a la palabra que traía. Y recuerdo que un día, la primera vez,
me siento en el primer banco y mi pastor, el pastor que había en mi iglesia, era un hombre inglés y muy flemático, es decir, tranquilo, con un carácter inglés, británico de toda la vida, de Londres, o de las inmediaciones de Londres. No era muy efusivo, no era no expresaba muchas emociones. Su predicación era más bien monótona y parecía, pues eso, aburrido, ¿no? Pues me siento en el primer banco, me pongo allí a escuchar y todo el tiempo me hacía más que mirarme. Y con sus ojos decía, ¿tú qué haces ahí? ¿Pero tú qué haces ahí? Pero me miraba así, pero luego en su expresión, en sus ojos decía, qué bueno que estés ahí. Primero se preguntaba, oh, ¿y este hombre? ¿Este muchacho? Y después decía, qué bien que estés ahí. Y entonces cuando acaba el culto, viene y me dice, qué bien que estés escuchando. Y le dije, sí, ahora sí escucho. Y él fue el que me bautizó a mí. Y fue para mí un gran gozo que él lo hiciera. Porque ahora yo había sido transformado. Y escucha, alguien que ha sido resucitado con Cristo ha sido transformado. Ha sido cambiado de la muerte a la vida. Más cambio no puede haber, más radical no puede ser. Y por eso ahora mi cuerpo, que era una herramienta del pecado, una herramienta del mundo, una herramienta de Satanás para hacer lo malo, ahora mi cuerpo es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ofrecido a Dios, para servir a Dios, para amar a Dios. Mis emociones antes eran para el pecado, para el dinero, para el placer, para las tonterías del mundo. Y ahora mis emociones tienen que ser para Jesús, para la gloria de Dios, para la alabanza a Él, para el culto a Él, para todo lo que tiene que ver con Él. Antes mi cuerpo era para ser entregado a el mundo, para los placeres de la tierra. Ahora mi cuerpo tiene que ser para Dios y para disfrutar de las cosas del mundo, pero como Él quiere. Hay un cambio radical. Por eso el cristiano obedece, porque ya quiere obedecer. Cuando tú le pides a alguien que no es creyente que obedezca a Dios, es como si estuvieras pidiendo a un ciego que mire en un amanecer. Es como si le pidieras a un sordo que diga qué le parece la música. Es como si le pidieras a alguien que va a una silla de ruedas que salga corriendo. No puede hacerlo. Pero cuando alguien es un hijo de Dios, empieza a vivir, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La tercera y la última de estos reflejos entre la resurrección de Cristo y la resurrección de Jesús, o sea, de los creyentes, es el poder. La resurrección de Cristo fue una demostración inmensa de poder. Un milagro increíble. Solo Dios puede dar vida a los muertos. Solo Dios puede levantar a un cadáver de su tumba. Y Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Su poder es tan grande que el apóstol Pablo se inventa una palabra. Tú sabes que el apóstol Pablo se inventaba palabras porque no había palabras suficientes en la lengua griega. Cuando él escribe algunas epístolas, la mayoría se escribió así. Y como no había una palabra adecuada para él explicar lo que el Señor le había revelado, se inventa una. ¿Quieres saber cuál es? ¿Cuál es? Mira, Efesios 1, versículo 19. Según la traducción que tú tengas, al principio va a decir incomparable. Yo tengo aquí incomparable. En otro puede decir, la versión Real Valera del 60 dirá otra cosa. Dirá, no sé si es, ¿cómo dice? 1.19, la grandeza de su poder. Incomparable, ¿cómo dice? Eso, supereminente. Bueno, aquí esta traducción es para que se entienda mejor, pero ¿sabes qué significa supereminente? Super es algo que supera, está muy por encima de algo que ya es grande. Eminente es algo grandioso.
Pero la palabra original que menciona Pablo ahí es sobre excesiva. Piensa esto. Algo excesivo es algo que sobrepasa todo lo que hace falta. ¿Vale? Todo lo que hace falta. Por ejemplo, si tú a alguien le invitas a tu casa a comer y le das para comer un buey entero, dices, mira, aquí está, lo hacemos filetes para ti. Entonces, ¿qué estás diciendo? Eso es imposible que alguien se lo coma. Eso que va, es sobre excesivo. ¿Es excesivo? No, sobre excesivo. Pues el poder de Dios al suscitar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, su poder a favor de los que creemos, su fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció, versículo 20 de Efesios 1, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Su poder es tan grande que es sobre excesivo, supereminente, es decir, que no hay palabras que describan tal poder efectuado en Jesucristo. No hay ninguna palabra que lo pueda describir esto, porque el lenguaje humano no hay. Es como cuando se quiere hacer una medida del universo. ¿Cuánto mide el universo? En metros. No hay medida. Se emplean millones de años luz y más de muchos millones de años luz. El otro día descubrieron una estrella que ya no existe, porque tarda tanto tiempo en llegar la luz de esa estrella que explotó a la Tierra, que cuando llega a la Tierra ya aquello ya no está. Fíjate la distancia que hay. No hay medida. No hay tampoco medida para el poder que Dios tiene al resucitar a Jesucristo y también a nosotros. Su poder es grandioso. Él todo lo hace mediante su Espíritu Santo. Jesús fue llamado a casa de una niña muerta. 12 años tenía. Y cuando él entra a la casa, ya le habían dicho que no fuera porque ya se había muerto. Y claro, supuestamente todos los seres humanos decimos, como lo único que queremos es lo que vemos. Lo único que existe para nosotros es lo que vemos, lo que comemos y lo que tocamos y lo que oímos. Todo lo demás no existe. Así somos, materialistas. Y cuando Jesús llega a la casa de la niña muerta, el Evangelio de Marcos, capítulo 5, él dice, no está muerta, sino que duerme, y se ríen de él. Porque hasta un tonto sabe cuando alguien está muerto. Por muy bobo que sea, sabe cuando alguien no tiene vida. Entonces Jesús se acerca a la niña y le dice, en la lengua del aramea, que era una de las lenguas que se hablaban en aquella época, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que se levantó. Observa el poder que Jesucristo tiene con su palabra. El mismo que dijo, sea la luz, y la luz fue. El mismo que dijo que se separe de las tinieblas, el mismo es capaz de alguien que ha muerto volver a traerla a la vida, como hizo con aquella niña. Pero aún fue más cuando fue llamado por Marta y María, las hermanas de Lázaro, ¿te acuerdas? Los judíos pensaban que hasta el tercer día el Espíritu, bueno, esto lo creían la tradición de ellos, no está la Biblia en ninguna parte. Eso es como la gente que cree en Papá Noel o en David el Nomo, pero es lo mismo, una leyenda. Y ellos decían que si alguien se muere, está como 3 días el espíritu dando vueltas a ver si puede volver otra vez, y como ya no puede, pues ya se va. Así decía la gente en su superstición. Y Jesús llega 4 días después.
4 días después, no fue de casualidad. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Pero, Señor, si duerme es que se va a curar. No hablo del dormir del sueño, hablo de la muerte. Vale, pues llegan allí. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y va al sepulcro y llora. Con Marta, con María, con todos los judíos que había allí. No podía haber evitado que muriera, que se abrió los ojos de los ciegos. No lo podía haber evitado. Abrir la tumba. Señor, que ya es de 4 días que está enterrado. Ya hiede, es decir, un olor pestilente de la corrupción del cuerpo. ¿Y qué es lo que dice el Hijo de Dios ahí? Ora a Dios. Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Yo sé que tú siempre me oyes, pero lo dije para que todo está. Y entonces, la voz. Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto salió. Nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección y la vida, demostró un poder inmenso, como Él dijo, tengo poder para dar mi vida, porque nadie me la quita, yo la doy y la vuelvo a tomar. Algunos han pensado, y Pilato creía que Él tenía autoridad sobre la vida de Jesús, y Él no tiene ninguna autoridad. La única autoridad es la de Dios. Pero Él le dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera dado de arriba. Pero verás, nuestro Señor Jesucristo el 4º día llamó a Lázaro y salió de la tumba. Y eso demostró su poder inmenso sobre todas las cosas. Y la Biblia dice que habrá un día en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Cuando Jesucristo regrese, todos los muertos van a resucitar. Primero, la primera resurrección, los creyentes, para vida eterna. Jesús lo dijo. Y los segundos, la segunda resurrección, los que van a juicio. Pero todos van a tener un cuerpo y un alma unida para escuchar la sentencia, para disfrutar de la vida eterna o para ser sentenciados en cuerpo y alma a la condenación. Esto es lo que dice Jesucristo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y ese poder se va a manifestar, lo quieras tú o no. Me da lo mismo. No, es que yo no creo en la resurrección. ¿Y qué? Hay algunos que dicen que el hombre no sube a la luna. Vale. ¿Y la tierra es plana? Pues sí, para ti. Vale. Tú puedes creer lo que te dé la gana. Pero los hechos son así. Cristo resucitó. Cristo está a la derecha del Padre y Él va a volver a hacer exactamente lo que dijo. Vino en su tiempo adecuado para que se cumpliera toda su palabra y volverá en el tiempo adecuado cuando se cumpla todas sus palabras. Y lo que Él prometió lo va a cumplir. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, que nos resucitó nuestras almas del sepulcro del pecado y nos liberó de las ataduras del mal, como lo hizo con aquel hombre, con Lázaro, cuando dijo soltarlo, dejarlo ir, también lo hará y cumplirá exactamente con lo que Él ha dicho. Por eso la resurrección de Cristo te afecta. ¿Y cómo te afecta? Quiero terminar con esto. Pues porque Jesús ha sido puesto para caída y resurrección de muchos. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 34, tenemos ahí a Simeón. Simeón era el hombre, era profeta de Dios. Dios lo había revelado a ese hombre, un hombre muy anciano ya. No te vas a morir, Simeón, sin ver con tus ojos al Salvador, al Mesías. Y cuando llegan María y José para hacer la presentación de Jesús, del niño Jesús, y dar la ofrenda que le correspondía según la ley, entonces Simeón se acerca a María, toma al niño en sus brazos y le dice, ahora Señor, ya puede despedirme en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Luz para revelación de los gentiles
gloria de tu pueblo Israel. Y después se dirige a María y a José y les dice esto: este ha sido puesto para caída, y ahora dice en nuestras versiones, y levantamiento de muchos. Pero escucha esto, ¿sabes qué palabra aparece ahí? La palabra resurrección. Resurrección. Mira qué interesante esto. Aunque nuestras traducciones dicen levantamiento, pero literalmente quiere decir, el Hijo de Dios ha sido puesto para caída al infierno y resurrección, el cielo, de muchos. Muchos van a caer en condenación y muchos van a ser resucitados en salvación por su poder. Él está puesto para eso. Y que seas para resurrección o seas para condenación, depende de si crees en Él, si recibes vida de Él, si Él te llama con su Espíritu Santo y su Evangelio para que creas en Él. Porque verás, es tal el estado espiritual de las personas que no solamente estamos muertos, sino que además somos enemigos. Somos muertos y enemigos. Cuando alguien está muerto es pasivo, un cadáver, es la funda, es los restos mortales de una persona. Pero espiritualmente nosotros somos enemigos de Dios, resistimos al Espíritu Santo. Como le dijo también el Esteban, vosotros sois de dura cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres han hecho. Es decir, somos enemigos de Dios, nos resistimos a que Él obre en nosotros. Por eso tiene que darnos vida. Y lo hace por medio de su o supereminente o sobre excesivo poder en nosotros. Así que solo el poder de Jesucristo, solo Él podrá resucitarte. Solo Él. Él está puesto para ser tu caída, roca que hace caer, o piedra para edificar. Todo depende de tu respuesta a Él. Y para nosotros los creyentes, recordemos lo que dice Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate y te alumbrará Cristo. Nosotros no estamos muertos, pero podemos estar dormidos espiritualmente. Y es el momento de que despertemos y nos demos cuenta de la gran salvación que Él nos ha regalado y que podamos entonces vivir muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa vida que es una vida plena, esa vida de gozo del Espíritu Santo, caminando en el Espíritu, esa vida radicalmente diferente que podemos vivir los que somos de Cristo Jesús. Y para ello, qué mejor que recordar quién es Cristo y qué Él ha hecho por nosotros. Su poder, su amor, es todo lo que necesitamos. Él es el Verbo, Él es el Señor que resucitó y lo hizo por ti. Entonces, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo.